pusimos un comité de crisis, ¿no es cierto?, que está dirigido por los infectólogos del sanatorio y el comité de calidad, con el jefe de clínica, el jefe de terapia, el jefe de la guardia, la jefa del departamento de enfermería, y entre todos armamos y dirección, ¿no? Y armamos ese comité de crisis, digamos. Y a partir de ahí se hicieron cambios estructurales en el sanatorio, como armar una guardia distinta para problemas respiratorios, o sea, que la gente llegara al sanatorio y se le hiciera un triage administrativo cuando llega, donde se le pregunta por qué viene, y si es por problemas respiratorios o síntomas COVID, ya directamente se lo dirige a la otra guardia. Cuando va a la otra guardia se le hace un triage de enfermería y después el médico que lo atiende ya equipado con todas las normas, digamos, para ver si realmente es sospechoso de COVID. Después pusimos todo lo que sea, las mamparas, las protecciones para los empleados, toda la parte de escritorios, admisión, todo lo demás para proteger a los empleados. Y se hicieron compras increíbles de los llamados EPP, equipos de protección personal. Y se los capacitó como para que la gente pudiera aprender a usarlos. Se normatizó, se hicieron protocolos de todo tipo, se evaluaron los protocolos nacionales del Ministerio Nacional, del provincial, pero también se buscaron normativas internacionales para que la gente se capacitara para esto. Esto al principio, digo, el golpe de la cuarentena 20 de marzo nos golpeó porque la gente se asustó y empezó a no venir a los sanatorios. Por dos lados. Las obras sociales, por un lado, no autorizaban prácticas normales, digamos, ¿no? En función de lo que había dicho Salud Pública, de que había que abstenerse de hacer lo programado en aras de prepararse para la pandemia. Y por otro lado, la gente tenía miedo, los médicos tenían miedo, bueno, había que armarse para esto. Esto significó una caída en los meses de abril, marzo, fin de marzo, abril y mayo, de un 50% en internaciones y de un 70% en lo ambulatorio. Fue terrible, la verdad que fue terrible. En mayo empezó a repuntar un poco, pero siempre estamos por debajo de un 30% de lo que es la actividad normal. Este sanatorio era eminentemente quirúrgico y pasó a ser del 60-65% quirúrgico y 35% clínico, pasó a ser lo inverso. Como lo programado de cirugía no se hacían las urgencias, y muchos casos de casuística grave clínica, inclusive el no control de los pacientes, la falta de comunicación o medios de transporte de las ciudades del interior, pacientes que tenían que venir a controlarse, hizo que vinieran pacientes que habían en estado mucho más agudo de lo que normalmente se recibía. Y bueno, o sea, la caída de la facturación fue terrible, por esto que te digo de la baja de internación y de ambulatorio, y tenemos que reconocer que la ATP fue muy importante para nosotros en estos meses, porque nos permitió sostener la masa de personal, que acá supera los 200 personas, más de 240 personas, y también lo que pasó que estos meses de baja producción estábamos cobrando meses anteriores, digamos, que habíamos tenido un buen giro cama y buena facturación. Lo que pasa es que hemos invertido tanto en equipos de protección y todo lo demás, y esto es permanente, o sea, el consumo es permanente, y son muy pocas las obras sociales que lo están reconociendo. A pesar de que la Superintendencia de Servicios de Salud dictó una norma que a las obras nacionales, obras sociales nacionales, les iba a dar un subsidio por cada día de internación de un COVID positivo, tanto en terapia como en planta, muy pocas obras sociales respondieron al llamado de la Asociación de Clínicas, acá y en el resto del país, para que nos pagaran los internados COVID. En algunos casos gestionamos que por lo menos nos pagaran
los equipos de protección, que son carísimos. O sea, en la guardia, una persona que va a la guardia de respiratorio, o sea, de sospechoso COVID, entre 5 y 6 equipos completos. En planta es entre 12 y 15 equipos por día de un paciente internado. Y en terapia puede llegar a ocupar hasta 25 equipos. Y te diría que son muchas las obras sociales que no los reconocen. Entonces, realmente es un costo hundido muy grande. Hay gente que lo entiende y lo reconoce y lo paga, pero son más los que no, ¿no? Hay que tener en cuenta que mientras tanto el sanatorio también tuvo que seguir funcionando, como decía Silvia Agostino, con las otras patologías que habitualmente se atienden. Entonces se tuvieron que diferenciar dos grupos claramente para ver quiénes trabajaban con la parte de COVID y quiénes trabajaban con el resto de las patologías. ¿Y qué es lo que ha pasado, sobre todo en estas últimas 2 semanas? O sea, la gente está en internación, hicimos un sector COVID. Tenemos un pasillo para pacientes aislados, que bueno, que esto también significa menos camas, porque cada paciente sospechoso o confirmado te requiere un aislamiento, o sea que te ocupa una habitación completa. Entonces hay un pasillo que es para pacientes aislados. Y en terapia dividimos la terapia de las 10 camas, 5 están seleccionadas para recibir pacientes con COVID. Y bueno, y así se trabaja, como decís vos, con distintos equipos y con la enseñanza y el control permanente de la adhesión a la norma, porque las normas ya están, los protocolos están, pero hay que estar permanentemente viendo si la gente los cumple. Estas últimas 2 semanas hemos estado complicados. Hemos estado complicados porque, por lo que te digo, que tenemos menos camas disponibles al tener que ocupar camas y aislar pacientes. Eso para el ala de COVID. Y para los otros pacientes, como hay pacientes clínicos muy complicados, tampoco los podemos dar de alta así nomás. O sea, son pacientes que están mucho tiempo. Los oncohematológicos, los post-trasplantados complicados, son pacientes que requieren muchos días de internación. Entonces eso nos resta camas. Y la situación de COVID hoy está sumamente compleja en la provincia de Entre Ríos, o principalmente en 2 ciudades particulares, Paraná y Gualeguaychú. Por eso, hoy es el momento donde todos debemos tomar conciencia y empezar a cuidarnos para no engrosar esta curva que sigue creciendo. Yo espero que la gente tome un poco de conciencia, porque acá hay mucha responsabilidad individual y de qué sé yo, ¿cómo explicarlo? De que esto no nos lo tienen que imponer, nos tenemos que dar cuenta, que tenemos que ser responsables de nosotros, de nuestra familia y de los que nos rodean y de los que trabajan con nosotros. O sea, yo no creo en la imposición. Si hay que llegar a la imposición y al control personal día a día en la calle de que por qué no te pusiste el barbijo, habrá que llegar, pero yo creo que es una cuestión de conciencia personal y en la medida que no haya esa concientización, vamos mal porque han crecido los números de casos. Y la capacidad es limitada, la capacidad de, por más que haya crecido la parte pública, la capacidad es limitada, por esto que te digo de que el aislamiento requiere normas y habitaciones solas y todo lo demás, entonces hay menos camas en el sector privado también. La inversión en salud nunca fue prioridad en la provincia de Entre Ríos y en el resto del país casi tampoco. Pero en Entre Ríos se ve claramente a través de un informe que ya lo vamos a ver mucho más detallado en nuestro programa de televisión y que hicimos un artículo en la nueva edición de la revista Por Más sobre obra pública en general y que produjo la delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. En el año 2009 se presupuestaron casi 5.000 millones de pesos para obras de salud. Solamente se ejecutaron ese año 580 millones, el 10% de lo que se había presupuestado. Eso fue el año 2009. 10 años después, el año pasado, el gobierno de Entre Ríos presupuestó en obras para salud 580 millones de pesos. 5.000 millones en el 2009, 580 millones
en el 2019, pero solamente se ejecutaron 470, 480 millones de pesos. Si vemos de esa ejecución de 470, 80 millones de pesos, el 21% fue para obra nueva de salud. Significan casi 85 millones de pesos. 85 millones de pesos a lo que cuesta el metro cuadrado hoy de una obra civil, no de una obra de salud, es algo así como 955 metros cuadrados construidos en Entre Ríos de obras de salud. Unos 85 metros cuadrados por mes para toda la provincia en obras nuevas de salud. Esa es la importancia que tiene la salud en la provincia de Entre Ríos. La salud no fue prioridad de ningún gobierno, de ningún color político, y eso lo hemos hablado muchas veces, de ninguna. Ahora, porque vino una pandemia, todos se acordaron del sector salud, de los médicos, de las enfermeras y del trabajo y de la dedicación y todo lo demás, pero la verdad que salud no estuvo nunca en la agenda. Salud en general, pública y privada, nunca estuvo en la agenda. Esperemos que cuando esto pase, no se olvide, digamos, ¿no? de que necesitamos una salud fuerte, digamos, una infraestructura fuerte, público-privado, trabajando conjuntamente en pos de que esto funcione. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.